Bueno, siguiendo con nuestro relato, en el capítulo 2, lo que hace este autor es todavía reforzar la idea del ser humano como sujeto lingüístico, ¿sí? Esta posibilidad de crear la realidad, de crearnos en este universo lingüístico. También habla del papel y del lugar del observador, porque en realidad, como lo que se construye es un relato a partir del lenguaje, nunca podemos llegar a saber cómo son las cosas en realidad, sino cómo interpretamos esas cosas. En realidad es a partir del rol del observador. Las cosas son de acuerdo a aquel que está observándolas, ¿sí? También plantea en este capítulo 2 que justamente si el lenguaje nace de una interacción social, estamos inmersos en un mundo lingüístico de entidades lingüísticas, y que el lenguaje también puede ser visto como una coordinación de acciones. A partir del lenguaje nos comunicamos y lo que el observador ve es ese universo lingüístico puesto en acción, en acciones, en comportamientos, ¿sí? El lenguaje es coordinación recursiva del comportamiento. La capacidad recursiva del lenguaje, de la que habla Echeverría, justamente significa que podemos hacer girar el lenguaje sobre sí mismo. ¿Qué quiere decir? Que no solamente que podemos hacer relatos a través del lenguaje, sino que podemos hacer reflexiones acerca del lenguaje mismo, ¿sí? Y acá aparece ¿no? la cuestión de la reflexión, reflexionar sobre el mismo lenguaje, y la cuestión más filosófica del sentido de las cosas a partir del lenguaje. El individuo entonces es una construcción lingüística, en sí mismo es una construcción lingüística. Y además ese individuo genera a partir de la oratoria, de su discurso, de su relato, una realidad sobre sí mismo. ¿Qué quiere decir? Que creamos nuestra propia realidad. Hacemos una imagen, una identidad a partir de ese relato que hacemos de nosotros mismos. Esto es interesante para pensarlo también desde el coaching. ¿Por qué? Porque justamente si cambiamos ese relato, también podríamos lograr alguna modificación en nuestra identidad, o al menos en ese resultado que estamos obteniendo en ese momento y que no sería de nuestro agrado, ¿no? Diferentes culturas lingüísticas producen diferentes individuos, que esto quiere decir que los individuos se construyen como tales a partir de esos universos lingüísticos, ¿sí? Me quedo con esta idea de la construcción de nuestra propia identidad, de la capacidad recursiva, del lenguaje como coordinación de acciones, ¿no? Los individuos entonces son fenómenos sociales y el lenguaje no se reduce a una capacidad individual, sino todo a un fenómeno social, que está sostenido sobre condiciones biológicas, pero que surge específicamente de la interacción social. Al modificar el relato de quiénes somos, modificamos nuestra identidad. Y esa llave para modificar esa identidad está dada a partir de este elemento que es el recurso lingüístico, ¿no? Recordando siempre entonces que no solamente el lenguaje, sino el sujeto es en sí mismo un producto social.